Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Eduardo Sao, ID 207792 de la Maestría en Administración de Negocios en la materia Mercados Financieros de la Universidad de las Américas Puebla, tarea 1.2.1. El día de hoy vamos a platicar del mercado de divisas y básicamente estaremos hablando del concepto de ventaja comparativa, de qué se entiende por riesgo país y en cuánto está actualmente el riesgo país de México, qué se entiende por dinero especulativo, qué es el diferencial cambiario, qué es el tipo de cambio al contado, qué es el sistema SWIFT, qué consideramos como arbitraje triangular y cómo difiere de un solo sentido, qué es el tipo de cambio cruzado, qué quiere decir una posición larga y una posición corta, qué es la ley de un solo precio y cómo se relaciona esta ley de un solo precio con la paridad de poder de compra. Eh, Pasaremos a hablar primeramente qué es la ventaja comparativa. La ventaja comparativa esta lógica se basa en la conveniencia de especializarse en la producción de lo que un país puede producir más económicamente y comerciar con otros países, produciendo lo que ellos hacen mejor para el beneficio de los dos. Es la clásica división de trabajo. La ventaja comparativa dice que un país debe especializarse en las actividades donde más ventaja tiene, que no quiere decir esto que debe especializarse en todo lo que hace mejor que otros, sino que en lo que más ventaja tiene, sobre todo por la parte de producir más económicamente. Esta teoría es la base fundamental que explica el impulso del comercio internacional, es decir, en el comercio internacional se ve este efecto por su situación relativa en sueldos, costos, recursos naturales y tecnología, etcétera. Países se especializan en lo que mejor producen siguiendo la ventaja comparativa y comercian con otros países que se enfocan en lo que ellos mejor hacen para el beneficio de los dos. A eso consideramos la ventaja comparativa. Ahora pasaremos a hablar de qué es el riesgo cambiario y en cuánto está en México. El riesgo país y en cuánto está México, perdón. El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido solo a factores específicos y comunes a un cierto país. El riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que un Estado soberano se ve imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún agente extranjero por razones fuera de negocios, de riesgos usuales, perdón, que surgen de cualquier relación crediticia. Cada país, de acuerdo con sus condiciones económicas, sociales, políticas e incluso naturales y geográficas, genera un nivel de riesgo específico para las inversiones que se realizan en él. Para determinar este nivel de mínimo de rentabilidad que debe buscarse, los inversionistas suelen utilizar algunos indicadores que miden este riesgo país, como es el caso del Lending, un indicador emitido y calculado por JP Morgan. Es importante destacar que el índice en sí no dice nada, solo es útil si lo comparamos con el riesgo de país de otra nación o si miramos su evolución y comportamiento a lo largo del tiempo. Lógicamente, a mayor riesgo país, mayor riesgo de pago y por lo tanto a mayor riesgo de pago, mayores serán los intereses que generan sus deudas. El riesgo país de México se ubicó este viernes 21 de junio de 2012 en 224 puntos base, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sobre este indicador de riesgo país fue calculado por JP Morgan. Cabe mencionar que el nivel mínimo histórico del riesgo país de México es de 71 puntos. Esto fue en el 1 de junio del 2007 y el máximo ha sido de los 624 puntos base que fue el 24 de octubre del 2008. O sea, prácticamente en, en menos de 6 años ha sucedido el punto mínimo y el punto máximo. ¿Qué es dinero especulativo? Bueno, primeramente quiero decirle que el dinero o la divisa es el bien más negociado en el mundo entero. Cada vez que una empresa o gobierno compra o vende productos y servicios en un país extranjero, estos están sujetos a una operación de compra y venta de divisas. En este intercambio de una divisa por otra, muchas personas y organizaciones
también venden y compran divisas con fines especulativos. Podemos decir que el dinero especulativo son los fondos que se mueven con rapidez de un centro financiero a otro con fines especulativos para aprovechar las diferencias de cambio y de tipo de interés. Son siempre inversiones a corto plazo que buscan el mejor rendimiento de cualquier mercado financiero, y la especulación se basa en posiciones preferenciales que buscan el mejor rendimiento en cualquier mercado financiero. Eh, para que la especulación sea favorable, se debe poseer información disponible por el público en general. Se debe evaluar la información en forma eficiente y actuar más rápidamente, tener bajos costos de transacción y tolerar a veces el riesgo de pérdida. Pasamos ahora a comentar qué es el diferencial cambiario. Podemos decir que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un producto, y en este caso el producto es el dinero. El diferencial cambiario depende del volumen de negociación de la moneda, la variabilidad del precio de la moneda a corto plazo y el grado de competencia. Y quisiera comentar ahora, ya que hablamos del diferencial cambiario, qué es el tipo de cambio al contado. Un tema que le importa mucho a la gente que día a día intercambia divisas es conocer sobre los tipos de cambio. El tipo de cambio no es sino un precio relativo, el precio de una moneda que se expresa en términos de la unidad de otra moneda. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tipo de cambio que se maneja en el mercado Forex, sobre un tipo de cambio específico que se maneja en el mercado Forex, que es el tipo de cambio al contado. El tipo de cambio al contado, conocido como mercado spot, al tratarse de una operación de contado donde la fecha establecida para la entrega es casi inmediata, es un tipo de cambio inmediato, es una transacción al contado en el mercado intercambiario que implica la compra de divisas con la entrega y el pago a efectuarse en los bancos casi en forma inmediata. Pasaremos a hablar ahora de qué es el sistema SWIFT. Podemos definir primeramente como una organización que tiene a cargo una red internacional de comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras. SWIFT es una sociedad cooperativa bajo la legislación belga, propiedad de sus propios miembros con oficinas casi alrededor de todo el mundo. SWIFT ayuda a establecer un lenguaje común para las transacciones financieras. Es un sistema de proceso de datos compartidos y una red de telecomunicación mundial. En el mundo cada vez más globalizado, el red SWIFT se convierte en la herramienta más eficaz para la integración de servicios tales como pagos interbancarios, inversiones, transferencias de migrantes, comercio exterior y cheques y remesas. SWIFT crea centros de servicio autorizados a los que denomina Services Bureau, con la finalidad de brindar a sus usuarios toda una variedad de servicios mediante una conexión a bajo costo gracias al uso de una arquitectura tecnológica compartida. Al conectarse con la red SWIFT a través del Services Bureau, racionaliza la inversión inicial y los costos. Es decir, el sistema SWIFT dispone de una herramienta para incrementar sus captaciones, ya que sus clientes pueden realizar transacciones financieras con casi todos los países del mundo, utilizando el disponible de cuentas que mantienen en su institución. Incrementa la seguridad, ya que controla totalmente las transferencias de sus fondos y los de sus clientes entre diferentes instituciones financieras y locales, sin depender de terceros. Ahora quisiera platicar un poco de qué es el arbitraje triangular y cómo difiere en un solo sentido. Quisiera comentar que las operaciones de arbitraje son comunes en el mercado de divisas. Encontramos constantemente operaciones de este tipo que consisten en adquirir un producto financiero en un mercado a un precio y revenderlo a otro mayor en un mercado diferente. Como consecuencia de ello se obtiene una igualdad de precios en todos los mercados. El arbitraje se realiza entre otras con monedas, metales, títulos, obligaciones y cualquier otro género de valores negociables. Podemos decir que el arbitraje de divisas o cambiario es por lo general un contrato realizado interbancos, cuya función específica consiste en equilibrar las posiciones de cambio y compensar con divisas de las cuales se poseen excedentes, eliminando de esta forma saldos negativos que puedan mantenerse en otras.
Existen dos tipos de arbitraje. El tipo de arbitraje de dos puntos en un solo sentido. Este tipo también se reconoce como arbitraje espacial y su característica fundamental es aprovechar la diferencia de precios de la misma moneda en dos mercados o dos vendedores en el mismo mercado. O sea, misma moneda en dos mercados o dos vendedores en el mismo mercado. Por otro lado, hay otro tipo de arbitraje que es llamado también sistema de tres puntos, lo que significa tres plazas de mercados distintos, llamado arbitraje triangular también, que involucra tres plazas y tres monedas. La idea es que para que sea lucrativo el tipo de cambio directo debe ser diferente al tipo de cambio cruzado, lo que significa que los tipos de cambio deben estar alineados. En este arbitraje, si la vuelta completa en una dirección provoca una pérdida, la vuelta en el sentido contrario generaría una utilidad. Este arbitraje es similar a la de un solo sentido, como ya hemos visto, solo que la diferencia radica en que se requiere identificar el llamado tipo cruzado y además son tres monedas, tres plazas y tres monedas, y en el otro son una moneda, dos plazas o dos plazas o dos monedas en una sola plaza. ¿Qué es el tipo de cambio cruzado? Ya que hablamos del tipo de cambio cruzado, podemos decir que es el tipo de cambio, es el tipo de cambio del precio de una moneda en términos de otra moneda. El tipo de cambio cruzado va a permitirnos conocer la cotización de la moneda con la que vamos a intercambiar y nos facilita la labor de asignación de precios, es decir, sin importar, decidir si exportar o importar. Se ha convertido en una práctica habitual en el mercado de divisas utilizar el dólar como referencia para la cotización de las demás monedas, dado que es mucho más operativo. Normalmente actúa a través del dólar, que es el mercado bilateral entre las dos monedas consideradas, especialmente para operaciones de gran volumen. Es decir, dólar 2 más es el tipo de cambio cruzado. Los valores entre otras dos monedas pueden, es decir, el tipo de cambio cruzado es permitir que los valores de otras dos monedas pueden ser fácilmente obtenidos a través de sus respectivas cotizaciones bilaterales con el dólar. Por eso son tres monedas, tres países distintos. Estas paridades se conocen como tipo de cambio cruzados o cross-rated, que pueden definirse como cualquier tipo de cambio entre un par de monedas distintas al dólar. Hay dos tipos de clases de tipos de tipo de cambio cruzado, que son los directos o cotizados, que provienen de intercambio directo entre ambas monedas en el mercado, o los derivados se calculan a partir de las cotizaciones frente al dólar. Podemos resumir que el tipo de cambio cruzado en cualquiera de estos dos tipos es el precio de una moneda en términos de otra, pero calculados a través de una tercera moneda. ¿Qué quiere decir posición larga y posición corta? Uno de los binomios más destacados en los mercados de divisas es el de la posición corta frente a la larga. Básicamente una posición corta es la resultante de una apuesta de los especuladores, a que el valor de una moneda va a disminuir en el corto y mediano plazo, mientras que por el contrario una posición larga significa que los especuladores apuestan que la apreciación de una divisa a largo plazo va a poderse vender a un precio más alto. Podemos decir que una posición larga es aquella en la que un operador compra divisas a un precio determinado y espera venderlas más adelante a un precio superior. En este caso, el inversionista se beneficiará de una disminución en el precio de mercado. Y una posición corta es aquella en la que el operador vende divisas antes de que ésta se desprecie. En este caso, el inversionista se beneficiará de una caída del precio del mercado. Sin embargo, es importante recalcar que en cada posición en el mercado forex requiere que un inversionista tenga una posición larga de una divisa y una corta en la otra. ¿Qué es la ley de un solo precio? Esta ley también se le conoce como el nombre de principio de la paridad del interés con cobertura y establece que cuando los agentes económicos de ambos países cuentan con instrumentos e instituciones que brindan cobertura ante el riesgo cambiario,
El rendimiento de los depósitos a largo plazo o inversiones debería ser igual en ambos países. O mejor dicho, debería ser el mismo. Es decir, la ley de un precio, de un solo precio, es una teoría económica eh, que habla de que mercancías idénticas deben ser cotizadas a lo mismo, al mismo precio. Conforme a la ley de un precio, los compradores buscarán el precio más bajo, mientras que los vendedores buscarán el precio más alto, y lo que permite esta ley que al final de cuentas puedan hacer un tipo